Mi padre me leía la misma historia antes de dormir todas las noches, creo que esa era su forma de confesar que era un asesino en serie. Cada noche, mi papá se encargaba de ponerme a dormir, me ayudaba a cepillarme los dientes y luego me metía en mi cama cómoda y calentita. Después, me contaba una historia. Cada noche, era la misma historia, la historia de Bosco y Billy. Siempre disfrutaba escuchar la historia de Bosco y Billy, siempre me ayudaba a conciliar el sueño. Pero después de eventos recientes, ahora sé que es mucho más siniestra de lo que parece al principio. Billy el oso era un oso común con una vida común. Pero tenía un pequeño amigo llamado Bosco, quien siempre lo metía en problemas. La mayoría del tiempo, Bosco se comportaba bien, pero a veces actuaba de forma desobediente. Billy intentaba mantenerlo bajo control, pero a veces se salía de control. Como una vez, Bosco tenía hambre y decidió robar comida. Billy trató de detenerlo y le explicó a Bosco que robar es incorrecto. Pero Bosco no le hizo caso. Robó la comida de todos modos y la llevó a un lugar secreto y la escondió allí. Bosco llevó la comida al gran roble que estaba en el bosque. Allí la metió dentro y ahí es donde ocultó sus cosas. Billy nunca encontró la comida robada. Todavía está escondida allí hasta el día de hoy. Bosco desea que nunca sea descubierta. Y esa es la historia de Bosco y Billy. La historia parece lo suficientemente inocente, pero mi papá falleció hace unos años y nos afectó a todos. Mi mamá, especialmente, se volvió un poco reclusiva después de que mi padre falleciera, y no la veía tan seguido porque se aisló de los demás. Pasé mucho tiempo intentando reconectar con mi madre, y poco a poco, a lo largo de un par de años, logré hacerlo. Las cosas no eran como antes, pero ella me invitaba una vez a la semana para tomar un café. Durante estas visitas de una hora, nos sentábamos en la cocina y hablábamos sobre tiempos pasados, sobre mi infancia, sobre mi tiempo en la escuela y sobre todos los buenos momentos que compartimos. Sin embargo, el tema que no se mencionaba era mi padre. Creo que el dolor aún era demasiado reciente para que mi mamá hablara sobre él en una de nuestras visitas semanales. Aunque pensé que intentaría mencionar a mi padre, ya que sentía que podría ser bueno hablar de ello, decidí mencionar la historia que solía contarme todas las noches. ¿Recuerdas la historia que papá solía contarme antes de dormir? La historia de Bosco y Billy, le pregunté con vacilación, sin saber cómo reaccionaría mi mamá al mencionar a su difunto esposo. Mi mamá levantó la vista de su taza de café que estaba bebiendo. Parecía confundida, tal vez porque era la primera vez que él se mencionaba en varios años, o tal vez porque no sabía de qué estaba hablando. No recuerdo esa historia, respondió. Tienes muchos libros, así que no puedo recordarlos todos. Me sorprendió un poco esto. Papá me la contaba cada noche, así que pensé que ella la recordaría. Luego le expliqué que no era un libro, era una historia que recitaba sin leerla de una página porque la conocía tan bien. Pensé que tu padre te leía un libro diferente cada noche. Al menos eso es lo que siempre me decía, dijo algo confundida. Me parece especialmente extraño porque nunca me leía uno de mis libros y pensaría que mi propia madre lo sabría. ¿De qué trataba la historia?, me preguntó. Era sobre dos osos, uno llamado Billy y otro llamado Bosco. Estaba a punto de continuar explicando la historia cuando mi mamá me interrumpió repentinamente. ¿Acabas de decir que el oso se llamaba Bosco?, me preguntó seriamente. Sí, así es. Su nombre era Bosco, respondí. Es extraño, dijo mi mamá con una expresión en su rostro que parecía estar tratando de recordar algo. Tu padre solía contarme sobre un amigo. Decía que tenía un amigo llamado Bosco que solía meterlo en muchos problemas cuando era más joven. Nunca conocí a este Bosco. Tu padre decía que era algo bueno. También me contó que solo se reunió con Bosco una o dos veces después de que nos conociéramos. Luego, tu padre me dijo que ya no volvería a ver a Bosco. Dijo que finalmente se había deshecho de él. Siempre me dio curiosidad quién era. Nunca he visto fotos de él ni ninguna evidencia de su existencia. Ahora que lo pienso, es extraño que te contara una historia que tenía un personaje llamado Bosco. Dejó de hablar por un momento, pero yo no sabía cómo responder. Luego me miró y preguntó, ¿recuerdas la historia? ¿Puedes contármela? Le recité toda la historia. Escuchó todo el relato sin cambiar su expresión. Lo asimiló todo y luego preguntó, ¿un roble? ¿Estás seguro de que Bosco escondió la comida en un viejo roble en el bosque? Sí, definitivamente era un viejo roble. ¿Por qué?, le pregunté, sintiendo que algo no estaba del todo bien. Es solo que en el primer día de tu padre y mío, me llevó a un viejo roble que estaba dentro de los bosques protegidos, a solo 10 minutos en coche desde aquí, respondió. Me lo dijo, pero tuvo suerte de que Bosco no hubiera decidido interrumpir su día. Luego dejó de hablar y miró la pared detrás de donde estaba sentado. Creo que es hora de que te vayas ahora. Lo siento, me dijo, con un poco de tristeza en su voz.
Me levanté y le di un pequeño abrazo, luego recogí mis cosas y salí por la puerta principal. Me subí a mi auto y comencé a conducir a casa. Sin embargo, en el camino a casa, los pensamientos sobre Bosco y el misterioso pasado de mi padre comenzaron a invadir mi mente. No sabía qué significaba todo eso, si es que significaba algo en absoluto. No sé qué me impulsó, pero tenía que visitar los bosques protegidos y encontrar este roble. Di la vuelta con mi auto y me dirigí hacia el bosque. 15 minutos después, me encontré parado en el borde de los bosques. Di un paso adelante y no sabía exactamente dónde estaba este roble, pero estaba decidido a encontrarlo. Exploré los bosques durante unos 10 minutos antes de verlo. Frente a mí se erguía un enorme roble, sus ramas se extendían hacia lo alto del cielo. Me acerqué a la base del árbol. Un sentimiento de miedo comenzó a apoderarse de mí. Algo no se sentía bien. Parecía que algo terrible había sucedido aquí. Miré hacia abajo, a la base del árbol, y vi que la tierra allí se veía ligeramente diferente al resto de la tierra en el bosque. No sé por qué, pero me agaché y comencé a cavar en esa tierra. La policía dice que si no hubiera comenzado a cavar, probablemente nunca los habrían encontrado. Había 4 cuerpos en total. Todas eran mujeres jóvenes, alrededor de los 24 años. Todas habían estado muertas durante más de 30 años. Era innegable. Todas habían sido asesinadas y enterradas bajo este árbol. Las pruebas de ADN también fueron claras. Mi padre era responsable de los asesinatos. De alguna manera, logró mantener todo esto oculto durante muchos años. Las únicas pistas que dio fueron a través de mi cuento antes de dormir, que creo que fue su forma de confesar.